La expulsión de San Joaquín y Santa Ana del templo. El niño Jesús perdido y hallado en el templo entre los doctores. Son dos de las 15 tablas del retablo gótico que tenía la Colegiata de Borja. Escenas de la vida de la Virgen que en 1460 y por encargo pintaron los hermanos Zaórtiga. Estos dos cuadros se van hoy de viaje. Preparan el equipaje para pasar una temporada en Madrid y luego también en Barcelona. Esta es la historia de cómo unas obras de arte de Borja pasan durante unos meses a la primera división de los museos del mundo. En el Museo de la Colegiata de Borja se guardan casi todas las tablas de un antiguo retablo gótico. Después de siglos guardadas en la sacristía, el Ayuntamiento y el Obispado conveniaron ubicarlas en este museo municipal. Una de las características que las hace únicas son sus autores. Nicolás y Martín de Zaórtiga son de ascendencia judía, son unos pintores verdaderamente relevantes en el panorama pictórico aragonés, del gótico internacional, y a su padre, Bonanaz Zaórtiga, también era importante y posiblemente se educaron y se formaron con él. Los hermanos Zaórtiga conocían como judíos su cultura, ritos y elementos, y eso se refleja en los cuadros. Por ejemplo, los nimbos poligonales marcan a los personajes del Antiguo Testamento y los circulares al Nuevo. O mira allí, lo que parece un sagrario es en realidad el tabernáculo donde se guarda la Torá en las sinagogas. Pero hay más cosas. De temas judíos nos podemos centrar en la indumentaria, que realmente sería la indumentaria que llevaban los judíos en el siglo XV, la representación del Templo de Jerusalén, que podría remitir a las representaciones arquitectónicas del momento de cualquier sinagoga. Estas dos tablas van a participar en la exposición El espejo perdido, judíos y conversos en la España medieval, organizada por el Museo del Prado para ver cómo se fue creando la imagen del pueblo judío. Las tablas que hay en Borja se encuentran en un excelente estado de conservación, tras ser estudiadas y restauradas a principios de los 2000. El propio Ayuntamiento de Borja, con Diputación Provincial, durante muchos años llevamos rehabilitando, restaurando piezas de arte sacro de aquí de Borja, tanto de propiedad municipal como de propiedad de la Iglesia, y estas restauraciones y rehabilitaciones son bastante costosas, aunque, como digo, son necesarias, y la apuesta desde el Ayuntamiento y desde la Diputación Provincial ha sido clara para ir poquito a poco, año tras año, rehabilitando este patrimonio que tenemos. En las restauraciones descubrieron que estas tablas de 1460 fueron repintadas en el siglo XVI. Y entonces, ¿cuál restaurar? ¿La capa del siglo XVI o la primera capa? Se tomó la decisión de llegar a la capa final, a la capa de los Zaórtiga, en una de las tablas solamente, que es la tabla de la resurrección, que es la que tenemos justo aquí, donde ya podemos ver que el tratamiento, sobre todo de la fisonomía, es completamente distinto, unos rasgos mucho más goticistas frente a los que tenemos en el resto de las tablas, que son más afables, digamos una fisonomía mucho más redondeada, ya dentro de la tendencia del Renacimiento. A media mañana llega la empresa de transporte de arte que contrata el Prado. El museo hará un estudio en profundidad de la obra, también limpieza y si hace falta restauración. Las piezas se dan hoy, las desembalan mañana y subirán a talleres y ellos valorarán qué es lo que se puede hacer, y me imagino que antes de intervenir pues nos llamarán. Todo que llegue, sea de donde llegue, en este caso que llega a través del Museo del Prado, pues es bueno para el museo y, por supuesto, para rehabilitar una parte de nuestra historia. Cuando se desmonta el retablo en el siglo XVI, se colocan estas etiquetas para luego saber dónde va cada pieza en la masonería del retablo. En un principio, sin expectativas, se va a estudiar, pero es que no sabemos lo que hay, ¿no? Entonces, estamos hablando del Museo del Prado, que no es ninguna bagatela. Entonces hay confianza plena en que ellos sabrán lo que tienen que hacer, ¿no? La ciudad está viviendo un momento importante
en esa explosión cultural que hay, y lo que tenemos que aprovechar como municipio es precisamente el poder vender al resto de Aragón, de España y del mundo ese potencial que tenemos. Bueno, servirá sobre todo para la ciudad, para que descubran lo que tienen, porque ya sabes que suele sucedernos que valoramos lo que hay fuera y no valoramos lo que tenemos en casa. ...320 kilómetros separan la plaza de Nuestra Señora de la Peana de Borja de los almacenes del Paseo del Prado. Tras unas horas de aclimatación, las tablas pasan a los talleres. Lo primero es una radiografía que desvela cómo está el soporte del cuadro. Y por la radiografía podemos ver que no tiene apenas lagunas, se encuentra en buen estado de conservación esta tabla, tiene algunas grietas, algunos craquelados, pero el estado de conservación es fantástico para todo el tiempo que ha pasado desde que fue pintada. No sé si puedes ver estas líneas que vemos por aquí un poquito más oscuras, que están colocadas en sentido horizontal, son fibras puestas encima del soporte de madera. Fibras normalmente eran de cáñamo, pues aquí por ejemplo podéis ver un poco la idea, ¿no? Serían estas fibras que lo que se ha hecho es encolarlas encima del soporte de madera y sobre ellas se ha aplicado la capa de preparación. Estos sistemas de trabajo a nosotros nos hablan, nos ayudan a conocer la obra, a conocer e incluso a tener más datos sobre la historia del arte, cómo se fabricaban los soportes en España en esta época. Por ejemplo, el uso de fibras es muy frecuente en Aragón, no lo va a ser tanto en Valencia, donde a lo mejor van a encolar paños de tela. Entonces a nosotros nos ayuda a conocer mejor la escuela española de esta época. Acabamos de ver la radiografía y ahora lo que estamos viendo es la reflectografía infrarroja. Entonces vamos a ver el dibujo subyacente y capas de pintura. Vamos a poder ver, por ejemplo, cambios que haya podido hacerse. Hay una nariz aquí y luego se ha pintado otra nariz encima. El dibujo inicial, el artista lo trazó a pincel sobre la capa de preparación. Y también podemos ver, en este caso, los daños que ha sufrido la obra. Por ejemplo, aquí vemos que se ha arañado, aparentemente de forma intencionada, la boca de la figura. En algún momento entre 1530 y 2006, alguien dañó algunas bocas y ojos. Este dato, junto con todos los demás, es analizado por los conservadores, que tienen que decidir cómo intervenir. Estas fueron una de las primeras tablas que solicité directamente para la exposición y viajé personalmente a Borja y pude ver las piezas, las tablas en su contexto, hablar con todos sus responsables, ponerles el proyecto. La restauración del 2006 se ha considerado que era una intervención histórica que es uniforme en el resto del retablo y está en buenas condiciones de conservación, entonces se ha preferido conservar. Los dorados son un elemento diferenciador de las pinturas góticas de Aragón. Destinados a destacar, tienen entidad propia, relieves, riqueza. Estas tablas me parecen una maravilla, como son hechas, los materiales, la composición y también el dorado, que es muy especial. Los nimbos que se ven aquí son muy interesantes y no los he visto en otros tipos de tablas de este siglo. En una primera fase se ha hecho una limpieza superficial y luego se han ido retocando las cosas que estaban un poco más alteradas, reintegraciones, arañazos, manchas. Esos arañazos que eran así, han quedado así. Tablas listas para que miles de personas las admiren durante siglos. De otra colegiata distinta, de la de Bolea en Huesca, salió el año pasado una tabla para el Museo del Prado. Ha vuelto hace un mes. El retablo es una colección de joyas del Renacimiento. Su autor es el maestro de Bolea. No se conoce su nombre, pero se cree que pudo haber visto cuadros de Botticelli. Esta piedad ha participado en una exposición sobre el Renacimiento, primero en Madrid y luego en Nápoles. Solo en el Prado la vieron casi 70.000 personas. En principio habían seleccionado también el lavatorio de pies. Las dos obras, pero solo se llevaron una porque la otra no se atrevieron a llevarla por un pequeño accidente que hubo al desmontarla, que el guardapolvos se cayó al suelo, se partió, pero el Museo del Prado lo han restaurado estupendamente. La imagen de María Magdalena les llamó la atención e hicieron unos adhesivos para las neveras con imán, se hizo carpetas.
cuando organizas una exposición en el Museo del Prado, te das cuenta de que una exposición en el Prado tiene unas consecuencias que van mucho más allá de los muros del museo. Estas obras que llegan desde otras instituciones son sometidas a un proceso de restauración. Esto, unido a la profesionalidad y al buen hacer de todos los técnicos y restauradores del museo, hace que la labor de las exposiciones es una contribución, digamos, en el tiempo a la preservación del patrimonio nacional.